una iglesia grande, fuerte, no es garantía de que impacte. Yo sé que el sueño es ver cada silla llena. Y lo bueno es que va a estar cada silla llena por alguien perdido, no de otra iglesia. Si vienen está bien, pero acuérdense, nuestro trabajo, nuestro negocio no es hacer de esta iglesia la iglesia ahora de moda en Huntsville. Es que aquel que no tiene esperanza ahora tenga un destino eterno. Y Dios en su gracia puede permitir que este auditorio quede lleno. Pero si aún así no queda lleno, el impacto no tiene que ver con grandeza, sino con el amor a la comunidad. Así que acuérdense, existen iglesias muy grandes que no impactan e iglesias muy chiquitas que revolucionan un lugar. El objetivo no es ser grande, el objetivo es transformar una comunidad. Y yo sé que en el corazón de esta iglesia está la plantación, porque ya de acá salió Adrián, que Adrián ya está plantando en Demet, y de acá tienen que seguir saliendo plantando. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? ¿Quién? Willis. El problema es que esta iglesia siempre se va a quedar vacía. Y esa es una buena iglesia. No porque la gente no viene, sino porque se acumula y abren en otro lado. Se acumula y abren en otro lado. Estados Unidos no necesita iglesias grandes. Estados Unidos necesita más iglesias. Y acá hay sentado mucha gente que tiene el llamado. Solamente oro para que no los quiero ver, porque si no va a ser mucha presión. Pero hay muchos que tienen el llamado y tienen que escuchar la voz de Dios para dar ese paso. Y justamente lo que voy a hablar tiene algo parecido con esto, porque cada vez que empieza un año, se hacen actividades en la iglesia como para reenfocarnos. Algunos eligen una serie donde recordamos o se recuerda qué es una iglesia, para qué estamos en la iglesia. Otros hacen alguna actividad de comunión. Otros hacen ayunos, como estamos entregando hoy el ayuno. La pregunta es, ¿para qué? Y la pregunta más profunda es si lo que hicieron sirvió. Y si tuviera que ser mucho más profundo y más directo, tendría que preguntarles, ok, en última instancia, ¿hiciste lo que hiciste porque querés saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Querés acercarte a Él, pero en última instancia, vos querés saber cuál es la voluntad para este año. Mi pregunta es, ¿para qué querés saber la voluntad? ¿Estás seguro que querés saber tu voluntad? ¿Estás seguro que tenés una buena definición de lo que es vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Te gustaría enterarte de los destrozos que va a hacer en Huntsville el huracán que viene en junio? Mira si Dios te revelase todo lo que va a pasar en el 25. ¿Y si te revelase que te morís? ¿Estás seguro que querés saber su voluntad? ¿Estás seguro que querés saber todo lo que va a pasar, lo bueno? Pero claro, también lo que no esperás. Porque a veces uno ora por la voluntad porque quiere saber si Dios va a cumplir mis caprichos. Quiero esto, Señor, confirmámelo. Por eso ayuno, que está muy bien. Pero ¿estás seguro que querés saber todo? Por el otro lado, tengo otra pregunta para los que no saben. ¿Estás frustrado de no saber nada? ¿Te angustia al decir, no comí 20 días y estoy igual que el primer día? Porque están los dos extremos. Este extremo es peligroso, la frustración de decir, no sé, no le encuentro propósito a mi vida, no sé qué quiere el Señor, sigo buscando, sigo orando, no sé cuál es su voluntad, no tengo objetivo, no tengo, claro, y es un pensamiento muy personal y
Por eso hoy me gustaría contestar algunas preguntas para saber qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que espera Dios de mí. Y siempre aprovechamos la excusa del principio de año porque en realidad enero es igual que diciembre. Solamente que en una cuestión numérica uno se ordena y se pone las pilas. No, voy al gimnasio, hago esto, ahora sí, y ahora busco su voluntad, y ahora sí voy a leer la Biblia todos los días. Y dentro de un rato no lo haces. Pero lo numérico ayuda a decir, ahora sí. Entonces, ahora sí, mi pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios para este año? Las personas, con el afán de conocer la voluntad de Dios, han caído en prácticas que son un tanto peligrosas. Cuando están afanados en conocer qué es lo que quiere Dios. Por ejemplo, están los que oran mucho, oran, y que está muy bien. Piden por un cambio en sus vidas y de repente ven un documental sobre los lagartos en Florida. Y Florida era una opción para moverse. Y como vieron el documental, dicen que Dios les habló a través del documental. Están los que una vez conocí a un misionero que decía, no sé a dónde ir, pero me tengo que ir, pero como me tengo que ir, no sé a dónde ir, estoy buscando. Y de repente paró una esquina que se llamaba Avenida de los Incas y asumió que Dios le estaba diciendo que tenía que irse de misionero a Perú. No estoy diciendo que Dios no es creativo. No estoy diciendo que Dios puede usar señales, pero es muy peligroso depender de esas señales para saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Había un pastor que Dios siempre esperaba que le revelase lo que tenía que hacer cada día a través de la palabra. Entonces él abría, sacaba la Biblia por la ventana y esperaba que el viento mueva las hojas. Y cuando las hojas paraban, decía, Dios, ¿qué me quieres hablar? Y la primera vez que encontró fue Mateo 27:5. Judas salió y se ahorcó. Dijo, no, un poquito más, Señor. Seguí soplando un poco más de viento. Entonces sopló un poco más de viento y paró. Y ahora encontró Lucas 10:37. Lo que vas a hacer, hazlo ahora. No, un poquitito más, Señor. No, un poco más. Sigue hablando. Y finalmente encontró Juan 17:37. Ve y haz lo mismo. Cuidado. Tuviéramos que definir de una manera básica cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, deberíamos decir que su voluntad es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Él. Pregunta, ¿has arrepentido de tus pecados? No respondas. ¿Confías en Dios cualquiera sea la circunstancia? Porque si tu respuesta es sí, ya estás caminando bajo su voluntad. ¿Qué otra información necesitas para tomar decisiones? Ya te arrepentiste. Y si confías en Él en todo momento. El problema son los detalles. El problema es el día a día. Y escucha esto, la voluntad de Dios no es un laberinto donde hay que descubrir cuál es el camino perfecto que lleva a cumplir el propósito de Dios en mi vida. O es un rompecabezas que hay que armar y descifrar para ver el cuadro completo y así tomo decisiones. La voluntad de Dios para nosotros es simple. Ya está toda revelada. Y se puede leer cada día. Por ejemplo, si tu pregunta es que no sé lo que Dios quiere para mi vida, mira lo que escribió Pablo. La voluntad de Dios es que sea santificado, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de manera santa y honrosa,
Que no se dejen llevar por malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Estás caminando bajo la voluntad de Dios? Es que no sé qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Estás seguro que no crees? Ya que la palabra es clara. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que te apartes de la inmoralidad sexual, que no te dejes llevar por los malos deseos. Esa es su voluntad. Es simple, es preciso. Mírate otro verso. Este más picoso. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esa es su voluntad para usted. Pregunta, ¿sos un amargado? Un poco más profunda. Tenés una máscara acá en la iglesia donde sos el hombre ideal, el perfecto líder de una familia y sos un amargo en tu casa. Porque si sos amargo, estás caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿O pensabas que la voluntad de Dios era si tenías que tomar una decisión u otra? Es claro. Orás, porque si no orás estás caminando fuera de la voluntad de Dios. No sos agradecido, porque si no sos agradecido, te desviaste de la voluntad de Dios. Es que yo no sabía, es que siempre estuvo ahí. Siempre ayunaste para cumplir la voluntad de Dios. Ya está. El ayuno tiene que ser ahora para que te enfoques y lo hagas, no que para que esperes tenés que renunciar o no a un trabajo. Cientos de versículos, cientos, y casi me atrevo a decir miles, pero voy a dejarlo en cientos. Hablan de una manera precisa cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos estar caminando en la vida con incertidumbre y decir, sigo orando para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si ya está revelada. ¿O será? A ver, déjame ahora filosofar un poco, pensando en mí. ¿O será que nos preocupa saber las cosas menos importantes de la vida y dejamos de priorizar lo que la palabra nos revela como lo que es lo más importante en la vida? Por ejemplo, hagamos un test. ¿Es más importante para vos si este es el año donde debes comenzar o no un nuevo proyecto personal? ¿O transformar tu vida a través de la renovación de tus pensamientos, como dice Romanos 12:2? ¿Qué te preocupa más? ¿Renovar tu mente o saber si tenés que empezar o no el proyecto? Era más importante saber si debo comenzar a servir o no en la iglesia, porque seguís orando para que Dios revele su voluntad, o reconocerlo en todos sus caminos y confiar que Él va a enderezar tus veredas. Proverbios 3:5. ¿No será que hemos limitado la voluntad de Dios a lo diario? ¿No será que hemos limitado de Dios a decir, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Acepto o no acepto? ¿Renuncio o sigo? ¿Es mi pareja o no es mi pareja? ¿Será que hemos limitado lo que es la voluntad a las cosas que yo quiero saber si esto tiene que ser sí o no? ¿Será que hemos dejado de priorizar lo que dice la palabra y hemos priorizado nuestra conducta y olvidado lo que la palabra dice que espera Dios de nosotros? Dice todo en Colosenses. Supongo que en la iglesia de Colosos se hacían las mismas preguntas. Así que imagínate que en vez de escribir a la iglesia de los colosenses, le está escribiendo a la iglesia en Huntsville. Y Pablo, frente a esta preocupación, después de un ayuno, donde a algunos pudo haberle Dios hablado, claro que sí, pero a lo mejor otros no. Dios les dice lo siguiente: que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos.
que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Canten salmos, canten himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra, ya sea en obras, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y siempre den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es muy simple. No es mística. No tiene que caer el ángel. No tengo que escuchar la voz. La palabra de Dios ya está revelada. En realidad es algo que debo poner en acción. Escucha esto. Yo acciono en la palabra revelada para que a través de esa acción Dios guíe mis pasos diarios. Está bien. Esta es mi conducta, esta es mi dirección. La voluntad apunta a la conducta, obediencia a lo que dice que Él espera de mí. Esa obediencia genera que Dios guíe mis pasos. El problema es que yo, en vez de orar por la conducta, pienso que la voluntad es por mis pasos. ¿Lo hago? ¿Me mudo a otro estado o no? Esos son pasos. Dios no espera y Él no va a decirte a cada uno, hacelo, no sé los momentos. Él espera que en tu conducta camines bajo su voluntad. Cuando caminas en su voluntad, se revela lo diario. Primero es esto. Es imposible que Dios te diga que sigue si sos desobediente y no caminas en tu conducta. Por eso, es de enfocarnos en los... Deberíamos enfocarnos en nuestra conducta. Y estos consejos que voy a darte, 4, son los 4 consejos que Pablo aconseja a Colosenses para aprender a caminar en conducta. Y como consecuencia de la voluntad de Dios, de mi conducta, Él va a guiar tus pasos. ¿Lo hago o no lo hago? Pues en vez de orar por hacerlo o no, vas a orar por tu santificación, por ser agradecido, por orar, por vivir cerca de Él, que es lo que espera que hagas para que Él guíe. ¿Están conmigo? Ahora, esto está fuerte. Si tiene agüita, tome agüita. ¿Okay? ¿Y por qué preparé esto? Porque he hecho ayunos y a lo mejor me siento identificado con ustedes. Lo único que generó el ayuno fue pérdida de peso. Seamos honestos. Uno lo hace, pero a veces en cuanto a decisiones termina igual que como comenzó. Uno tuvo momentos de encuentro con el Señor, claro, pero al final, ¿y Dios que te habló? Nada. Un buen momento, estuve cerca de Él, pero no, sigo todavía en duda. Es que no se trata de lo diario, eso Dios lo va a guiar. Se trata de tu conducta. Deberíamos hacer un ayuno para volver a tener la conducta que Él espera a través de lo que dice la palabra. Mira lo que dice, elementos para caminar en la voluntad de Dios. Primero dice, hay que aprender a vivir. ¿Hasta qué hora era esto? Pues yo me cuelgo siempre. ¿Dónde está el reloj acá? Ahí está. ¿Esos son los que quedan? 26 horas. Ah, no, 26 minutos. Ok, va, te digo. Miren esto. Primero hay que vivir, y esto es algo que el pastor lo debe haber enseñado, ¿no? Siempre hablamos de vivir con la paz de Cristo. Vamos a profundizar qué es la paz de Cristo. Porque el primer consejo es vivir con su paz. Dice el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Gobernar corazones es la más importante de este versículo, porque en griego y en este contexto significa árbitro que toma las decisiones. Esa paz
es la que gobierna el corazón. Entonces, esa paz es el árbitro que a través de esa paz la persona va a tomar decisiones. La paz no surge cuando hay un conflicto. La paz es Jesús quien controla mi vida y esa paz me lleva a tomar decisiones. Es que no tengo paz, entonces Jesús no está en tu vida. Porque Jesús es paz. En todo caso, podríamos hablar de dos aspectos de la paz de Jesús. Una paz objetiva y una subjetiva. Ya esto. La objetiva surge a partir de una decisión y la subjetiva es una paz que surge a partir de un sentimiento. Déjame explicártelo. Si hay un conflicto entre dos países, como ahora está pasando con Israel, con Hamas, y están soltando rehenes, y hay un acuerdo de paz. La paz ahora es parte de, pero el corazón de cada uno de los líderes de Hamas o Israel no tienen paz. Pues estoy seguro que si pudieran, los exterminarían. Pero como hay un acuerdo de paz, respetan el acuerdo, pero eso no significa que en el corazón hay paz. Lo mismo pasa en el matrimonio. Una cosa es que te arregles y te reconcilies, pero no siempre significa que tengas paz en tu corazón. Porque es un acuerdo. Por eso cuando una persona decide seguir a Cristo, escúchame bien, cuando yo decido seguir a Jesús, ahora obtengo su paz porque he decidido con Jesús. Ahora le pertenezco a Él. Mis decisiones son dirigidas por Él porque es paz y Él vive en mí. Pero a la vez, la paz es una sensación de alma, porque puedo vivir con Jesús y no tener paz en mi corazón. Pero Jesús, porque también está la parte subjetiva de la paz. Mi hijo haya hecho algo y bien, pero Jesús es paz. Entonces, ¿por qué me guío? Porque siento que decidí. Sino que experimento su paz siempre, porque Él lo prometió. ¿Te acordás? 14. La paz las dejo, mi paz les doy, y yo no le doy la paz a ustedes como se la da el mundo, así que no se angustien ni se acobarden. Esa paz es la paz interior. Decime algo, ¿alguna vez viste en la Biblia a Jesús preocupado? ¿Alguna vez lo viste a Jesús con ataques de ansiedad? ¿Con algún ataque de pánico, sabiendo lo que le iba a suceder? No sé si están viendo la serie de Chosen. Véanla. El último capítulo de la última llora que va a pedir el burrito y ya es el camino a Jerusalén y no para de llorar porque él está angustiado, pero está en paz. Como Jesús es, decisiones gobernadas por esa paz. Si así sentís paz, es porque Dios te está hablando. Así que la primera manera de acercarte a caminar bajo su voluntad es tomando las decisiones con la paz de Jesús, con tranquilidad, sabiendo que Él está al lado tuyo. Algunos este consejo lo manipulan y dicen que sí. Ahora entiendo que si debo vivir en paz. Cuidado, eso no dice la palabra. Eso es manipulación de lo que quiere decir la paz de Jesús. Y eso me lleva al segundo punto, que no solamente debo vivir y tomar decisiones bajo, sino que debo vivir en la palabra. Déjame profundizar esto.
que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y instrúyanse y aconséjense unos a otros. Este consejo tiene directa influencia con el primer consejo de paz. Tengo paz en mi corazón, escucha bien, porque su palabra está en mí. Quiere decir que si no hay paz en tu corazón es porque estás alejado de tu palabra. Una cosa es un entendimiento racional de lo que dice la palabra. Otra cosa es vivir su palabra en tu corazón. Hay mucha conversión intelectual en la iglesia. Sabés lo que hizo Cristo por vos. Sabés que murió por tus pecados. Sabés que hay que adorarle. Sabés que hay que servir. Sabés que hay que cantar. Sabés que hay que evangelizar. Pero todo está en tu cabeza. No hay transformación del corazón. Entonces la conversión se vuelve intelectual. Y no hay transformación. Y eso es porque la palabra no ha impactado mi vida. Simplemente lo conozco, pero no lo vivo. Por eso cuando dice habitar la palabra, fíjate esto. Jesús dijo, mis ovejas oyen su voz. Si vos querés hoy en el 2025, en enero del 2025, saber cuál es la voz y reconocer su voz, acá está. Si no reconoces su voz acá, es porque no es que Él no te habla, es que no estás escuchando. Porque estás lejos. Entonces, es que no sé cuál es tu voluntad. Es que, a ver, que vos leas la Biblia. A ver, que vos leas la Biblia, los domingos 1 hora y media, no es estar cerca de Dios. Que vos escuches el devocional de Bible y cumplas con el versículo diario que corresponde. Y si tenés amigos que todos vean que leíste el versículo, eso no es estar cerca de Dios. A veces no sé porque estoy lejos, no sé porque Él no tiene nada para decirme. Él lo que está diciendo es vivan con paz, ok. Pero ahora presten atención a la última, que su palabra habita en su corazón. Si no habitan en su corazón, no van a tener paz. Si no habitan en su corazón, no van a poder cumplir lo que Él les pide que hagan. Después hablemos de lo diario. ¿Lo hago o no lo hago? Vamos más profundo. Nosotros lo que queremos es, decime si renuncio o no. Decime si esta es mi esposa o no. Decime si mi hijo tiene que ir a la universidad o no. Dice, ok, es lo diario. Damos un paso antes para que yo guíe tus pasos en los diarios. ¿Cómo te voy a dar en los diarios si me ignorás en tu conducta? Ahora, interesante porque la palabra habitar en este contexto significa establecerse y estar en casa. Y no sé si te diste cuenta que de vez en cuando ir a un hotel es lindo. Si vas a un buen hotel, decís, qué lindo. Salir de la casa, pero llega un momento que si estás en el hotel, ya decís, extraño casa. Porque casa es casa. Entonces, digamos, el cristiano de hotel es el que escucha los únicos versos de la Biblia de un sermón o de una canción. O sea que hoy estás en el hotel. Hoy estás turisteando en la palabra. No está mal, pero no es suficiente. Eso no es habitar en su palabra. Habitar es establecerse en casa. Hombre de familia, tus hijos están viendo si sos un turista o si la palabra habita en casa, en tu corazón. No esperes que tus hijos hagan cosas diferentes a lo que haces. Deberíamos estar tan llenos de la palabra que cuando la gente chocase con nosotros, lo primero que se derrama de la boca, cuando yo golpeo una botella, no va a salir leche de acá. Va a salir de lo que está lleno. La gente, las circunstancias, los conflictos te golpean. ¿Qué salpica? Porque lo que derramas es de lo que está lleno.
¿Derramás palabra? Maldición. Preocupación. Ansiedad. ¿Qué sale de tu boca? Viene una circunstancia. No puedes hacer nada con las circunstancias. Son inevitables. Vienen. Pero sí podés decidir cómo reaccionar cuando una circunstancia te choca de frente. No esperes la circunstancia para decidir llenarte de algo. Comenzá a llenarte de años para que 5, cuando algo te atropelle y te pase por encima, lo que salga sea. Lucas lo escribió en su libro de la bondad que atrae en el corazón produce lo que abunda, ¿sabes? Para conocer la voluntad de Dios hay que estar lleno abundantemente de su palabra, de tal manera que si te cortan o si te lastiman, sangres versículos. Ahora, si te estás preguntando, ¿y cómo sé si la palabra mora en mí? ¿Cómo puedo saber hoy? Porque yo leo, pero ¿cuánto es suficiente para saber que la palabra está en mí y puedo decir, su palabra habita en mi corazón? Primeramente, tenés que checar si prestás atención. Mirá lo que dice Mateo 13:9. El que tengas para oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir? Que si escuchás y no aplicás lo que escuchás, no estás simplemente escuchando. No lo que escuchás y esfuerzo a Dios aprobado, aborgance y que interprete la palabra de Dios. Si la palabra está en mí, la vas a saber usar bien. No fuera de contexto, no para manipular, correctamente. Y en tercer lugar, hay que guardarla en el corazón. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Lo que está en uno está guardado, se atesora en el corazón. Y cabés como confirmar, porque viene la tentación y podés resistirlo. Si no, harate para el peor año de tu vida. Porque cuando venga ese ataque, tu arma va a estar sin balas. Ahora, esto quiere decir que si queremos conocer la voluntad de Dios, tengo que aprender a vivir con la paz de Cristo. Ya sabe lo que es la paz. Yo tengo que aprender a decidir con la paz de Cristo. Con la misma paz que Jesús, Él tomaba decisiones. Hagamos, vengamos, vayamos y guiaba. Él nunca se apresuró ni nunca entró en una depresión por lo que venía. Siempre con la paz. Si Jesús está al lado tuyo, estás viviendo en paz. Que las decisiones salgan en paz. Número 2, tenés que comenzar a que la palabra habite en tu corazón. Y número 3, esto me interesó, faltan 2 puntos. Debo vivir, él les dice, en adoración. Por eso les dice, interesante, Pablo diciendo este consejo. Canten salmos, canten himnos y canten canciones espirituales con gratitud de corazón. Mira, déjame profundizar esto, porque cuando hay paz en el corazón y la palabra de Dios habita en uno, mi agradecimiento por lo que se refiere a adoración. Si hay paz y la palabra de Dios está en tu corazón, vas a ser un adorador sin importarte lo que piensen los demás, porque va a fluir de tu corazón agradecimiento. Pero pastor, no tengo ganas de cantar. O a veces no me nace. O a veces no me sale. Y está bien. Pero tenés que ser consciente que lo que haces cuando se abre un espacio para agradecerle al Señor es el reflejo directo
de lo que está en tu corazón. Porque cuando la palabra rebalsa en el corazón, lo que sale del corazón es agradecimiento. Pues en realidad no tendrías que esforzarte por querer cantar más, sino porque la palabra habite más. Porque cuando te sumerjas en su palabra, nadie va a poder controlar tu adoración. No fuerces. Ahora, es que a veces pensamos que hay que forzar. No es forzar. Todo lo que vas viviendo es consecuencia de algo. Por eso la voluntad de Dios es clara. Que habite la palabra en tu corazón. No está diciendo si tienen ganas, si las cosas van bien, si te dieron los papeles, si tenés trabajo, si ahora te casaste, ahora que la vida. No. Esto es la voluntad. Es que no sé qué es lo que Dios pide. Que si vos habitas, todo se empieza a desparramar. Y una vez que se empieza a desparramar, se revela lo diario. El problema es que nosotros nos quedamos enfocados en lo diario. ¿Pongo los cables juntos o no? ¿Corro los cables o no? Dios dice, eso es lo que menos me interesa. Es esto lo que tienen que priorizar para que se revele lo diario. Esa es la gran decisión del 25. No saber si esta es tu iglesia o no. Interesante porque habla de 3 categorías de canciones. Qué lindo verte, Carlos, con los muchachos. Pero este palo es para ustedes. No es palo, porque es afirmar lo que están haciendo bien. Habla de salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Por qué simplemente no dijo canciones? Y separó en 3 cosas. Y esto, para comprender la Biblia hay que investigar un poco, y los salmos eran cantos basados en la escritura. O sea, el salmo era cuando agarraban un salmo de David y le ponían música y lo cantaban. El himno eran canciones que no estaban en los salmos, pero eran verdades que se encontraban en su palabra, pero no eran parte de los salmos. Y hay varios himnos en todo el medio de la palabra. Estos son escritos esto es allá por 120 después de Cristo. Una vez que ya murió Cristo, se encontraron escritos de la iglesia de Antioquía de las cosas que cantaban. La famosa iglesia de Antioquía. Y ellos cantaban salmos, la repetición de los salmos, himnos que eran verdades que no eran salmos. Por ejemplo, fíjate este salmo que se cantaba en la iglesia de Antioquía. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses, esto es un salmo. El primogénito sobre la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es anterior a todas las cosas, que por medio de él formaban un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito entre los muertos, ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con su plenitud y reconciliar consigo todas las cosas, tanto de la tierra como del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dice canciones espirituales. Y resulta que en ese contexto de Antioquía, la canción espiritual era cuando alguien vivía algo, tenía testimonio y se componía una canción alrededor de lo que Dios hacía a través de esa persona. Que son muchas de las canciones que estamos cantando. Dios lo hará otra vez. Si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Que no son bíblicas, pero dan testimonio de lo que Dios puede hacer. Ahora, interesante que el común denominador entre los salmos, cantos espirituales, es que estaban saturadas las canciones de las Escrituras. Por eso, escuchen esto, Carlos, no cantamos porque nos gusta cantar.
sino porque a través de lo que cantamos reforzamos la palabra. Por eso la elección, el cuidado de no cantar lo que está de moda, sino lo que refleja la palabra. Y en este verso hay una palabra clave, que es gratitud. ¿Sabes lo que quiere decir gratitud? Que hay que cantar con todo el corazón, no solo porque lo que cantamos es su palabra, sino porque siendo agradecidos y expresivos en la adoración, se nos revela su voluntad y lo diario. Creo que así como vos te lo has preguntado, yo me lo he preguntado. ¿Por qué Dios no se me revela? ¿Por qué Dios no es claro en lo que... No es que Dios no se revela, es que yo estoy haciendo lo que Él espera que yo haga para que todo se revele. Y termino con esto. Él da un último consejo. Vivan haciendo todo en su nombre. Y todo lo que hagan de palabra en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pregunta. Aterrizo el avión para reflexionar. ¿Todo lo que haces está honrando al Señor? Lo que dice es, todo lo que hagan, tu trabajo, tu empresa, sos maestro, sos médico, estás en la yarda, estás donde estés, todo lo que hagan, háganlo en el nombre y honrando al Jesús. ¿Estás honrando de todo lo que estás haciendo? En los tiempos bíblicos los nombres eran muy significativos. Por lo general los padres ponían un nombre a un hijo por un hecho que había pasado. Por ejemplo, Abraham y Sara con Isaac. Isaac significa que cuando vino el ángel le dijo, vas a ser mamá, ella se rió y le pusieron Isaac, que significa risa. Entonces, el nombre tiene que ver con algo que pasó. O el nombre se tenía que poner en base a lo que iba a pasar. Vino el ángel y le dice a María, vas a ser Jesús, porque Él va a ser el Salvador. Entonces los nombres reforzaban algo que pasó o los nombres confirmaban algo que va a suceder. Si te haces llamar cristiano, ¿qué representa tu nombre? Porque todos los que te rodean van a evaluar tu honra al Señor a través de lo que miras. ¿Qué decís? A través de las decisiones que tomas. No esperes hacer todo lo que haces para que lo que haces no es para ni una iglesia, ni un pastor, ni una organización, es para honrar el nombre del Señor. Todo lo que haces es para agradar su nombre, es comportarte como Jesús lo haría, es representarlo bien frente a los que no lo conocen. Por eso Dios está más interesado en guiarnos, nosotros deseemos que guíe. Él está obsesionado en ayudarte a tomar el siguiente paso, más de lo que vos quieras que Él lo haga. Pero hay una condición, lo que Él espera, para que Él guíe e ilumine. De esta charla estamos en el comienzo de un año. Nos espera un año de decidir si lo que tenés que hacer o no, o lo que espera que Él hagas, para que después se te revele lo que tenés que hacer.
Decisión propia. Yo quisiera que, terminando ahora, porque quiero hacer algo. Cierra tus ojitos. Y vos decidiste vivir con Jesús. Jesús es paz y la paz tiene que estar en tu corazón. Por eso no tenés que esperar que estés bien para tomar decisiones, sino que gobernado por su paz, aprendas a tomar decisiones. ¿Y cómo tomo esas decisiones? Dejando que su palabra habite en su corazón. Porque si la palabra no está en tu corazón, no vas a saber qué decidir. Y la consecuencia va a ser falta de paz. Pero no porque Jesús no está, sino porque te alejaste de su. Todo se engancha. Y si no tenés paz y no estás habitando en su palabra, jamás vas a poder ser agradecido. Porque el agradecimiento es la consecuencia de estar sumergido en su palabra. El habitar en su palabra no es una lectura, es sumergirte, es vivir, es pensarla, es memorizarla, es estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el único antídoto a todo lo que la opresión demoníaca y de Satanás está haciendo cuando salgas de este lugar. No hay otra cosa. El resultado más grande de saber que estás caminando en su voluntad es que vas a disfrutar todo lo que haces. Yo sé que estás harto. Yo sé que estás cansado seguramente. Yo sé hasta, a lo mejor están abusando en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Pero si estás ahí, es porque Dios quiere que estés ahí para que honres su nombre en medio de lo que estás viviendo. Él quiere revelarte lo diario. Pero hay una condición. Que tomes la decisión de vivir lo que ya está revelado. No vas a estar viviendo y queriendo adivinar lo diario cuando Dios ya lo tiene todo. Cierra tus ojos. Padre, este año tiene que ser diferente para mi vida. Yo no sé si el anterior fue bueno o malo, pero qué peligroso decir estoy bien cuando puedo estar mejor, y especialmente no en cuanto a resultados, porque no fuimos llamados a producir más, fuimos llamados a estar más cerca tuyo. Este año no sea recordado en mi lista por lo que hice, por lo que obtuve, por mis resultados, por mis logros, por mis estudios, por mis compras, no porque alineé mi corazón a tu corazón, que tu palabra habitó por primera vez en mi corazón, porque descubrí lo que es ser agradecido y honrarte en todo lo que hacemos. Y porque ahora vivo en paz, que es vivir al lado. Te bendecimos y que prioricemos lo que tu palabra nos pide, que es estar cerca tuyo, y descansemos. Y lo diario tú lo vas a mostrar a tu tiempo y vamos a poder experimentar tu cuidado, tu favor, gracia, todo